¿Qué tal? Bueno, vimos el teorema de extensión de Kirsch-Brown y quedamos que lo que nos interesa es el teorema de Rademacher, que lo que nos dice es que toda función Lipschitz es diferenciable en casi todo punto. Ahora, el chiste es determinar qué significa diferenciable en casi todo punto, porque si ustedes recuerdan, el concepto de diferenciabilidad es local, depende de un punto y de su vecindad. Ajá. No es nada más, es una definición para puntos interiores. ¿Sí? ¿Qué quiere decir si le estás quitando un punto a la diferenciación? Ajá. Entonces tenemos que darle un sentido, tenemos que darle un significado a eso. ¿Okay? Entonces para eso les voy a recordar un primer resultado. Este ya lo vieron, pero de todos modos se los recuerdo. Y esto tiene que ver con la sección de gradientes débiles. Este resultado es de cálculo 2, de cálculo 4 y de análisis 2 también, lo debieron de haber visto. Entonces el lema .45 sea omega contenido en Rn abierto y mayor o igual a 1 menor o igual a n. Entonces para toda phi que es C1 y con soporte compacto en omega, tenemos que la integral sobre omega de la parcial de phi respecto de x y, ¿ok? Esto vale 0. ¿Va? A este le ponemos fórmula 1. ¿Sale? La demostración es muy fácil. Vamos a extender primero phi como 0, pero sobre Rn sin omega. ¿Ok? Esto lo podemos hacer porque phi vale 0 en la frontera de omega. Ajá. Y así podemos trabajar con phi de clase C01 en Rn. ¿Ok? Bueno, entonces, como tiene soporte, sea su soporte contenido en algún cubo en Rn de la forma menos mm, o sea, un intervalo, un rectángulo en Rn, un cubo, en este caso, para alguna m positiva. Entonces, sin pérdida de generalidad, esto es para ahorrarme notación, asumimos que y vale n. ¿Okay? Puede ser cualquiera, ajá, cualquier componente, pero vamos a suponer que es la última solamente por simplicidad, para que no esté escribiendo tanto, porque además es un resultado que ya conocen. Ajá. Entonces, para un vector x1 hasta xn menos 1 que está en Rn menos 1 fijo, tenemos que, y déjenme ir borrando, ¿okay? Entonces para esto fijo tenemos que la integral en R nada más de la parcial de phi
respecto de xn, de x1, de xn, esto es igual ¿a quién? Bueno, pues esto le voy a aplicar dos cosas, teorema fundamental del cálculo, y le voy a aplicar el hecho de que el soporte está contenido en un rectángulo en Rn de la forma menos m, m a la n, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que esto, por definición, pues es el límite cuando a tiende a infinito de la integral de menos a, ¿ok? De esto. Nada más que cuando a le pega a m, o excede m, y excede, porque eventualmente lo hace, pues esto se anula, ¿no? Entonces, inicialmente, pues esto va a ser phi en x1 hasta xn menos 1 en m menos phi en x1 hasta xn menos 1 en menos m. ¿Sí o no? Teorema fundamental del cálculo. Pero como les decía, esto es 0. Porque esto tiene soporte contenido en m, en menos mm a la n, ¿sí? Entonces esto vale 0. Como ven, lo podían haber hecho para cualquier otra variable. Poner aquí dxy, pero aquí tienen que ponerle xy y acá tienen que ponerle xy. ¿Sale? Y la m va evaluada en el 10º lugar. Es todo, ¿sí? Es un paso de nada. Ya conocen esto, ¿ok? Esto me dice que entonces, escribo abajo, la integral en Rn de la parcial de phi respecto de xn vale 0, ¿ok? Inmediatamente, porque pues dices, ahora integro esto, integro esta respecto del resto de las variables y ya acabé. Lo único que estoy usando ahí, que es importante, se los recuerdo, es 1. Fubini-Tonelli. Estoy usando Fubini-Tonelli. Y 2. Cuando uno aplica Fubini-Tonelli a la medida de Lebesgue, siempre hay un resultado extra que dice que lambda n, la medida de Lebesgue, es lambda, producto tensorial, lambda, producto tensorial, n veces. Ajá, el producto tensorial de las medidas. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la medida de Lebesgue se descompone como de lambda 1 x1, así de lambda 1, pero en la variable x. Eso es lo que estoy usando aquí en particular. Estoy descomponiendo toda la integral en R como, o sea, toda la integral de Lebesgue aquí, en Rn, como el producto de estas, y estoy usando Fubini-Tonelli, por eso en algún momento las intercambio, y ahí está, me queda esto, ¿sí? Es un paso secreto, pero parece trivialón, pero no lo es, ¿sí? Bueno, acabamos. Ahora, uno puede decir que ese resultado es tan bobo. Este resultado es la fórmula de integración por partes, pero para funciones que tienen soporte compacto. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Ajá. Entonces, de la fórmula 1, deducimos que para una f de clase C1 en omega y una phi de clase C01 en omega, es decir, C1 con soporte compacto en omega, tenemos que pues su producto es de clase C01 en omega, ajá, y entonces este resultado me dice la integral en omega de esto es la parcial de phi de f por phi. Y ahí me faltó explicar algo, pero déjenme escribo esto. Aplicando el resultado anterior, esto es 0, ¿no?
Esto también implica la integral sobre omega 0, ¿no? ¿Por qué? Porque el soporte de mi función está contenido en omega. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esta función está en C01 y la puedo aplicar en mi resultado. ¿Va? Ahora, utilizando la regla del producto, ya saben, el primer factor por la derivada del segundo más el segundo factor por la derivada del primero, esto es la parcial de f respecto de xy por phi de x de x, esto es menos la integral sobre omega de f de x por la parcial phi respecto de xy de x de x. ¿Qué es esto? Esto es por la regla del producto. Esto es la fórmula de integración por partes, ¿va? Cosa que debieron de haber visto en cálculo. Yo siempre me quejo de esta fórmula porque en cálculo no se las enseñan bien, no les dicen que es la fórmula para integrar por partes. Aquí se ve, pero en sí la fórmula de integración por partes son los teoremas de Green-Gauss, las identidades de Green-Gauss. ¿A qué me refiero? Si se acuerdan de esto, las identidades de Green-Gauss son consecuencias del teorema de la divergencia de Gauss, ¿no? Ahora, de ahí, del teorema de la divergencia, utilizando reglas del producto y cosas así, es que uno prueba las identidades. ¿Ah? La básica dice algo así. Igual y ustedes la recuerdan con gradientes, pero la pueden probar de esta manera. La integral sobre omega de u por la parcial de xy de b de x es igual a menos la integral sobre omega de la parcial xy de u por b de x, más la integral sobre la frontera de omega de u por b por la iésima componente del vector normal unitario exterior a la frontera de Sx. Es una integral de superficie. Es la fórmula de integración por partes. Para que esa fórmula sea válida, se necesita regularidad en la frontera. Que como yo ya les había dicho, yo les voy a probar esto cuando las fronteras son Lipschitz. C1, en particular C1, porque les digo, realmente en la prueba no la han visto. ¿Ok? Pero la deben haber visto el cálculo, igual y la vieron con gradientes, ¿no? U por el gradiente es igual a menos. Esta es la integración por partes. Es igualita a la integración por partes que ven en cálculo 2. Si se dan cuenta, es lo mismo que acá, pero sin el término de frontera. Entonces, la integración por partes, cuando una de las funciones tiene soporte compacto, S1 y tiene soporte compacto, no requiere regularidad en la frontera. Muy importante. Ustedes pueden usar esto sin pedirle realmente nada a omega, más que sea abierto. ¿Sí? Lo pido que sea abierto porque estoy derivando funciones sobre omega. Entonces otra vez, la definición de derivada es sobre puntos interiores. Claro que lo pueden suponer cerrado, o pueden hablar de C1 hasta la cerradura, pero eso quiere decir que están extendiendo la función continuamente hasta la cerradura de omega. Bueno. Esta fórmula de integración por partes, que muy mal se enseña en cálculo, porque no les dicen que es la integración por partes, ha fundado áreas enteras. La teoría de ecuaciones parciales modernas, la teoría de distribuciones, formulación débil, espacio Sobolev, todo esto viene motivado por la integración por partes. En particular, el concepto que vamos a ver hoy viene motivado por la fórmula de integración por partes. ¿Sí? Entonces, déjenme recordarles a qué me refiero con fórmula de integración por partes. ¿Ok? Y
les explico el concepto de la clase de hoy, ¿va? Entonces, fíjense, vamos a aplicar este procedimiento 2 veces, iterando el procedimiento tenemos que si f es de clase C2 en omega y phi es una función de clase C02 en omega, ahora, pues entonces la integral sobre omega de la parcial cuadrada de f de x respecto de xy, de segundo orden, por phi. Entonces, ¿qué me dice la fórmula de integración por partes? Quitas una derivada aquí y la pasas a la otra función y sale un menos. Ajá. Sacrificas el signo, entonces te queda la integral sobre omega de la parcial de f de x respecto de xy por la parcial de phi respecto de xy de x de x. ¿Sí? Y esto, aplicándolo una vez más, sale un menos más, otro menos me refiero, sale otro menos, con este se va, que la integral sobre omega f de x por la segunda derivada respecto de xy de x. ¿Sale? Ahora sumen sobre y. ¿Va? Sumando sobre i, tenemos que la integral sobre omega, la suma de estas es su laplaciano, el laplaciano de f de x por phi de x es igual, ¿ok? Suman sobre i y esto me va a quedar el producto interno de los gradientes, ¿sí? Esto es menos la integral sobre omega del gradiente de f de x por punto el gradiente de phi de x, ¿ok? Y esto es la integral sobre omega de f de x por el laplaciano de phi de x, ¿sale? ¿Ok? Bien. Poco no, es su fórmula green, nada más que no trae término de frontera, porque no lo hemos probado en principio, ¿sí? En principio. ¿Sí? Otra vez en cálculo lo vieron, pero realmente no lo vieron. Eso es a lo que voy. ¿Sí? Ok. Uno puede jugar con esto y obtener un montón de identidades, ¿eh? En el curso de parciales 2, como es la base del curso esto, la integración por partes, para este momento mis alumnos ya hicieron una cantidad brutal de identidades de estas, aplicadas a ejercicios, que tienen significado. O sea, simplemente, por ejemplo, esto es un producto, si le ponen un menos aquí, esto es un producto interno en un espacio de Hilbert, en un espacio Sobolev, de hecho. Porque vean que esto, si le ponen un menos acá, le quitan este y les queda el gradiente de f por el gradiente de phi. Parece como el producto interno en L2, es el producto interno en L2 de los gradientes. Resulta que hay un espacio Hilbert donde eso es un producto interno. Ese es un espacio Sobolev H01 se llama. Entonces son cuentas muy importantes, ¿vale? Bueno, vamos a generalizarlo un poco, más bien a escribir su versión para derivadas de órdenes superiores. Nada más déjenme introducir la notación de multiíndices. Introducimos
la notación de multiíndices. ¿Va? Entonces, un multiíndice alfa sobre Rn es una n tupla, ¿ok? Alfa igual a alfa 1 hasta alfa n, tal que cada alfa i es un entero y el cero, natural con el cero. Ajá. Para todo i, de 1 hasta n. Es decir, esto quiere decir que alfa en sí pertenece a n0 a la n. ¿Va? Entonces con esto definimos lo siguiente. Primero, el módulo de un multiíndice alfa es la suma de cada componente. ¿Sí? El módulo el módulo es la suma de cada componente. Como cada componente es no negativa, pues eso es no negativo. ¿Sale? ¿Ok? Para x en Rn, el vector x a la alfa es x1 a la alfa 1, aquí va por x2 a la alfa 2, por xn a la alfa n. Entonces, aunque x es un vector en Rn, x al alfa es un polinomio. ¿De qué grado? El grado es el módulo de alfa. Ajá. Para una función f de x en Rn, la derivada alfa de f es la derivada parcial de orden el multiíndice sobre la parcial alfa 1, x1, la parcial alfa n, xn. Entonces, esto es lo más importante del multiíndice, que me permite definir esta notación. Es pura notación. ¿Por qué sirven estas cosas? Sirven para escribir derivadas de órdenes muy altos. Por eso se usan ecuaciones parciales, como siempre está uno derivando y todo. Pues en sí necesita una notación para escribir una derivada de orden muy alto, de una manera pues, compacta, ¿no? Es esa. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, piensen en una derivada de orden séptimo de la función en R3, n igual a 3, ¿no? La parcial respecto de x1 de cuarto orden, segundo orden x2 y primer orden x1, ¿no? ¿Cómo se escribe esto? Pues derivada y escriben el multiíndice. El multiíndice tiene módulo 7, entonces 4, 5, 6, 7. 4, 2, 1. Ahí está. Corto, ¿no? Es una derivada pues grande, ¿ok? Y más grande es igual de fácil. Es una derivada grande, pero se puede escribir de forma muy compacta, ¿sí? Ok. Y fíjense que para K en los naturales y el cero,
definimos dk de f de x como el conjunto de todas las derivadas alfa, tales que el módulo de alfa es k. Ajá. Entonces, cuando se escribe esto se entiende como en sí una derivada. ¿A qué me refiero? Cuando les ponen de 0, aquí hay que tener el común acuerdo de que esto es f. ¿Sí? O sea, todas las derivadas de módulo 0 son f. ¿Ok? Ok. ¿Sale? Bueno, ¿quién es de 1? De 1, o simplemente de, pues es el gradiente de f. Ajá. ¿Quién es de 2? ¿Por qué es el gradiente? Porque fíjense, aquí sería todas las derivadas parciales de primer orden. Pues ¿eso qué es? Es el gradiente. Ajá. ¿Ok? Entonces, esto denota la derivada del respectivo orden. Entonces, luego, de 2 de f de x, ¿quién es? Ah, pues es el hessiano. Ajá. Esto es el hessiano. Hay mucha anotación, pero se los pongo hessiano de f. ¿Va? Y así se van. ¿Sale? Eso es simplemente una derivada. O la derivada. ¿Okay? O sea, el conjunto de todas las derivadas parciales de tal orden. ¿Va? Bueno. Con esto podemos generalizar la fórmula de integración por partes a derivadas de órdenes superiores. ¿Sí? Entonces, aplicando iteradamente la fórmula de integración por partes, tenemos que si f es de clase ck sobre omega y phi es de clase c0k sobre omega, pues la integral sobre omega de la derivada alfa de f de x por phi de x, ¿quién es? Pues esto es menos 1 al módulo de alfa, ajá, por la integral sobre omega de f de x por la derivada alfa de phi de x. ¿Están de acuerdo? Simplemente es esto. Ajá. Porque esto es una derivada parcial, entonces aplican iteradamente, quitan la última derivada, se la pasan para acá, sale un menos. Luego la siguiente sale otro menos. Y así, ¿cuántos menos salen? Pues tantos como el orden de la derivada. ¿Sí? ¿Ok? Y esta fórmula, como les digo, fundó áreas enteras. ¿Sí? ¿Sale? Bueno. En particular, tenemos la fórmula de Green-Gauss. ¿Ok? Que dice que la integral en Rn de phi por el gradiente de 1 de x, esto es la integral sobre Rn, también sobre omega, nada más que ojo. Sí, bueno, en este caso es lo mismo, pueden ponerle omega de u por gradiente de phi, pero para toda u, C1 sobre Rn, y para toda phi, C01 de Rn. También vale sobre omega, ¿sale? ¿Ok? A esta le ponen 2, por favor. Bien.
Luego, vamos a hacer la siguiente definición. Antes de hacerla vamos a motivarla. Con esto vamos a definir el concepto de derivada. Derivada para una función Lipschitz y en general derivada para generalizada. ¿Por qué tiene que ser de esta manera? ¿Y cuál es la ventaja? Para eso les voy a pedir que piensen en la ecuación diferencial más babosa de todas. ¿Cuál es? Yo digo que es esta. F' igual a 0. ¿No? Estás en un intervalo. ¿A poco no es la más boba? ¿No? Uno dice, pues, la solución es constante, ¿no? Ok, es cierto. Es cierto. Pero olvídense por un momento de eso. Olvídense que no tienen manera de... que no saben ese resultado de cálculo. Vamos a multiplicar por una función. Entonces multiplicamos por phi de clase C0 infinito sobre i. ¿Ah? Entonces me queda phi de x por f' de x igual a 0 sobre i. Ajá. Integramos. Me queda que la integral sobre i, ¿ok? Vamos a ponerle ahí que sea a, b, ¿vale? Entonces la integral sobre a, b de phi de x por phi' de x es igual a 0. Pero fíjense, la phi es 0 infinito, entonces puedo integrar por partes, es decir, puedo quitarle derivadas a este y pasárselas acá. Y me sale el término de evaluar en la frontera. Pero como phi vale 0 en la frontera, pues ese término no aparece. Es decir, esto es si y solo si la integral de a b con un menos aquí de phi' de x por f de x es igual a 0 para toda phi c0 infinito sobre i. Y este menos por el momento lo pueden quitar. ¿Vale? ¿Están de acuerdo? Entonces fíjense, esta ecuacioncita tan boba se convirtió en esto. Es equivalente a este problema. Entonces olvídense de esto. Imagínense que yo les doy esta ecuación. Olvídense de este contexto. Yo les doy ahora esta ecuación. Esa es una ecuación integro diferencial. Involucra integral y derivada. Yo les doy esa ecuación y les digo, díganme quién es f. ¿Cuál es la función f que satisface que para toda phi la integral de phi' por f se anula? ¿Quién es esa?